Tenemos hasta el día de hoy el consuelo que mi esposo está en un mejor lugar. Amén. Que mi esposo está con aquel Señor del cual él amaba y hablaba, del cual predicaba. Y nuestro consuelo es ello. Mi esposo no sufre, mi esposo no está mal, no ha quedado mal, mi esposo está feliz. Y sé que, y eso es nuestro consuelo. Hola y bienvenidas a Entre Amigas. En el último video hemos escuchado acerca del gran amor de Dios. Hemos estado viendo la historia de la hermana Marta Hoyos y cómo Dios se manifestó a ella. Estoy súper feliz que ustedes también pueden escuchar la siguiente parte y eso es lo que vamos a escuchar ahora. Te dejamos ahí en el último episodio, creo que te corté para explicar un poco acerca de la salvación, ¿verdad? Entonces, ¿recibiste a Cristo? ¿Con cuántos años tenías? Estaba para cumplir 18 años. 18 años, wow. Y supongo que tienes mucha historia más para contarnos. Un poco más. Un poquito más. Un poco más. A ver, entonces vamos a continuar su historia, ¿verdad? Cristo te salvó, habías orado para recibir a Cristo como tu Salvador y después subiste al segundo piso otra vez y te has bautizado o cuéntame, ¿qué sigue ahí? A ver. A ver, Heather, agarro y ya no experimento lo que es el amor de Cristo, el perdón del Señor, la transformación, lo que Dios, no quería de mí, porque ya Él me salvó, Él me perdonó, pero ya había algo más. Yo tenía, algo más había en mi corazón que ya no estaba quieto. Yo quería seguir yendo a la iglesia, quería estar en todos los servicios aprendiendo. Recuerdo que en julio, sí fue en julio, cuando los jóvenes de la iglesia venían muy animosos, muy contentos de un viaje que habían tenido. Okay. Yo era nueva, yo recibí a Cristo como mi Salvador el 21 de enero. Okay. Y ellos en julio agarraron y fueron a un congreso de jóvenes en Arequipa. Sí. Mira. Y es donde yo los veo, diferentes. Ellos estaban trabajando en un ministerio con niños, en otro ministerio. Y hay algo en mí, era el espíritu del Señor que me decía, vamos, tú también. Me discipularon, una hermana muy querida me empezó a discipular, me enseñó de la palabra, me enseñó de que yo debería ser obediente a través del bautizo y me bauticé, recibí a Cristo en enero y en julio, el 9 de julio, me bauticé junto con otras hermanas más y es ahí donde ya para octubre había otro congreso. Y yo recuerdo que yo dije, no, esta no me la voy a perder, no, agarro y tengo que ir porque yo quiero eso que ellos tienen. ¿Por qué vienen así diferentes a la iglesia? Entonces es ahí donde agarro y fuimos a ese congreso y es ahí donde el Señor trabajó en mi vida tremendamente, donde me enseñó que yo tenía que tomar muchas decisiones. Una de ellas es que yo congregaba solamente los días sábados. Okay. ¿Por qué? Porque yo trabajaba junto con mis padres en su negocio. Y como el negocio era también los domingos, es por ello que no voy a la iglesia, pero volví de ese viaje y dije, una de las decisiones que tenía que tomar era que congregar. Amén. Y es ahí donde dije no. Y fue fuerte porque mis padres no entendían. Y es ahí donde al regresar les digo a mis padres, papá, ya no te voy a ayudar en el negocio porque tengo que ir a la iglesia. Wow. Recuerdo sus palabras muy claras y dolorosas porque me dijo, ¿hasta cuándo te irá a durar este chiste? Me dijo. ¡Wow! Caló en mi corazón. Y una de las decisiones fue servirle al Señor en la iglesia y es ahí donde me acerco a mi pastor y le digo, ¿no? Pastor, quiero servir, quiero hacer algo más. Y es donde mi pastor
Muy lindo, él agarró y me dijo, ya, listo, ¿quieres servir? Yo pensé que yo iba a ayudar, que yo iba a empezar, pues no, que me iban a enseñar, que tenía que tomar clases. Y no, mi pastor me agarró y me trajo una serie de lecciones para niños y me dijo, toma, me dijo, estúdialos ¡Wow! y vas a enseñar. Y yo le dije, voy a enseñar. ¿Pero quién me va a enseñar? No, agarra, estudia, lees y vas a venir y vas a enseñar niños. Y yo me quedé, wow, dije, no, sí lo voy a hacer. ¿Y Wow. cómo fue que yo iba aprendiendo de la palabra? Es cuando yo preparaba las lecciones para los niños. Claro que Cuando sí. yo recuerdo en ese tiempo, en mis épocas, no habían ayudas visuales ya bien coloridas. Ya hechas. No, las ayudas visuales nosotras teníamos que pintarlo Oh, y era una experiencia muy bonita. wow. ¿Por qué? Porque así a través de ellos es donde yo empiezo a crecer también en mi conocimiento de la palabra. Amén. Porque para yo poder enseñar a los niños tenía que prepararme. Tenías que aprenderlo tú primero. Exacto, ajá. Sí. Y ahí empezaba ya a saber más historias, ¿no? Lo que el Señor hacía y cómo actuaba. De esa forma empiezo a servir en mi iglesia, Amén. involucrarme más. Y así pasan el tiempo y yo quería más. Estaba no en la iglesia, en los jóvenes, en los niños, apoyando niños, los domingos en la mañana, en la tarde, en la noche. Que mi mamá me decía, ¿por qué no llevas tu colchón a la iglesia? Ay, Y yo mira. decía, me falta eso. Me falta ese detalle. Ese detalle. Pero gracias a Dios así fue. Y fue en el año 2004 cuando voy a un congreso de jóvenes en Arequipa y es ahí donde el Señor trabaja en mi corazón. Y es ahí donde el Señor me muestra, o sea, que yo debía rendir mi vida no a tiempo completo al Señor. Oh. Es ahí, Heather, que yo dije al Señor, Señor Dios, yo quiero servirte con todo mi corazón, pero Señor Dios, no permitas, o sea, no quiero saber nada del sexo opuesto. Señor, por favor, quítalo, sácalo. Y no fue a mi manera, no fue a mi forma. En ese mismo congreso, el Señor permitió que yo conociera al que iba a ser mi esposo. Ah, mira nomás. Sí, y la verdad es que no hubo atracción, o sea, no, como dicen, amor a primera vista. Como amor a no, primera- nada. No, Ah, no, ya. no. Más bien yo me corría. Pero el Señor fue haciéndolo. El Señor nos juntó, yo no sabía que Él trabajaba en Lima y yo vivía en Lima. Ay, mira. Y empezó así, ¿no? Y ya en Lima empezamos a tratar un poquito más. Él iba a mi iglesia. Ah. Sí, una de las cosas que mucho me impactó de él fue que él era diferente. Él era diferente para mí porque al estar en el entorno de jóvenes, o sea, no es como que en mi iglesia éramos hermanos, éramos amigos, éramos, wow, no, por acá, por allá. Pero él llegó con algo diferente. Él me preguntaba, ¿y qué libro leíste? ¿Y qué leíste en tu Biblia? Wow. Y era como que me retaba. Era como que, ay, no, lo voy a ver y me va a preguntar seguro qué leí o qué libro estoy leyendo. Recuerdo que él me prestó un libro, el cual, wow, me impactó mucho. Y es ahí donde empiezo a conocerlo en el año 2004, pero yo ya había rendido mi vida al Señor para servirle a tiempo completo. Y mi decisión era ir a estudiar al seminario allá en Arequipa, donde fui. Y a mi esposo, el Señor, bueno, en ese tiempo no era mi esposo, mi amigo, el Señor también lo lleva para allá a Arequipa. Ah, mira. Y así, pasamos allá, yo me fui a estudiar, él se fue para allá a trabajar en una iglesia como copastor y es ahí donde empezamos a tratar más. Ay, qué Eso bonito. fue en el 2005 que yo llegué a Arequipa, el 2006 tuvimos todo un año para podernos conocer, el 2007 nos estuvimos casando, Ah. por la gracia de Dios, Amén. el Señor proveyó todo. Ay, esa es otra historia Ay, sí. muy bonita que ya, ¿no? Próximamente. Otro capítulo. Entre amigas. Sí. Y así el Señor, ¿no? Empezamos a trabajar en la iglesia bautista Esmirna, allá en Arequipa, donde fue una bendición. Mi esposo comenzó como copastor ahí y estuvimos trabajando. Era un hombre de verdad, o sea, no, para mí era, o sea, wow. Como te digo, ¿no? No fue amor a primera vista.
fue un amor no al trayecto, a conocerlo, a ver su ímpetu, su deseo de hacer más para las cosas del Señor. Y eso me ganó mi corazón. Y yo le dije, Señor, yo quiero obedecerte, yo quiero hacer lo que tú me pides. ¿Y qué más? ¿No? Casada con un pastor. Y así estuvimos trabajando y tuvimos a nuestro primer hijo. Eso iba a decir, ¿y los niños? Nos casamos y ya queríamos hijos, rápido. ¡Wow! ¡Qué bien! Pero el Señor no lo quiso así, así que nos hizo esperar 6 meses. No fue mucho, ¿no? ¡Tanto tiempo! Sí. Pero para nosotros, o al menos para mí, era, wow, no, yo quería ya, o sea, no, ya casarme y ya tener hijos, sí, o sea, no, era ya. 6 meses muy largas. Cuando teníamos ya como 5 meses y yo no me embarazaba. Y yo le dije, ¿sabes qué, Señor? Que no sea lo que yo quiero. Si tú quieres darme hijos, Señor, tú me los vas a dar. Si tú no quieres, no me los vas a dar, Señor. Y yo te voy a seguir sirviendo. Y yo no sé si fue el deseo de que se haga la voluntad del Señor, en que el Señor movió y hizo que se formara una vida en mí. Y así, ¿no? Salió mi hijo. José Manuel, el 2008 nació. Con muchas batallas también en ese embarazo, pero el Señor lo llevó, ¿no? A bien, gracias a Dios. Y seguimos juntos sirviendo al Señor allá en Arequipa. Ya mi hijo iba creciendo, la iglesia también. Ya el pastor de la iglesia salía de Esmirna a abrir una nueva obra y es donde mi esposo ya queda ya, ¿no? Al mando de la iglesia como pastor. Es ahí donde lo mismo que hacíamos antes, lo seguíamos haciendo, porque el Señor nos llamó a eso, a servir. Y es ahí donde empezamos a trabajar más con las damas y ya no era solo la iglesia, era nuestra familia. ¡Ay, qué bonito! Porque veíamos el amor del Señor. Y doy gracias a Dios porque eso es de Dios. Estaba lejos yo de mi familia carnal, pero el Señor me dio una familia espiritual, a la cual he amado y hasta hoy las amo a las hermanas, a los hermanos, siempre los llevo en mi corazón. Nace Michelle y ahí está, salió la nena. ¡Ay, sí! Luego pasan años, ¿no? Y ya mi Clarita en el año 2019. Y ahí viene, pues, ¿no? El año 2019, mi mamita también enfrentamos un tiempo difícil porque mi mamá se enfermó de cáncer y todo el 2019 pasamos acá en Lima, apoyando, acompañando por la idea de mi esposo. Porque mi esposo me dijo, en enero del 2019, me dijo, anda a Lima, me dijo, de repente es el último año que vas a estar con tu mamá. Y dicho hecho fue así, porque en diciembre del 2019 mi mamá falleció. Y gracias a Dios pudimos pasarlo. Estuvimos un poco alejados con mi esposo, pero el Señor, o sea, ¿no? Lo quiso así y pudimos honrar a mi mamá. ¡Ay, qué bonito! Porque eso es lo que el Señor nos manda, honrar a nuestros padres. El año 2019 fallece mi mamita y ya con mi esposo ya no había motivo de estar acá en Lima. Y el año 2020, en enero, decidimos volver con mis hijos y todos allá. A Arequipa. Arequipa. Y eso fue en el año 2000. Y no sé si te recuerdas qué pasó en el año 2000. A ver si alguien puede recordar. ¿Qué pasó entonces? En el año 2000, en marzo, nos cerraron todas las puertas. Llegó la pandemia. Sí. Y yo doy gracias a Dios, porque digo, el Señor tiene todo en su tiempo correcto. Yo me pongo a pensar y agradezco al Señor por el tiempo que me permitió pasar con mi mamá, pero ya era tiempo de estar allá todos juntos en casa. En el año 2020 regresamos en enero, en marzo del 2000 se cierran las puertas, ya nadie entraba ni salía de casa. Y pasamos con mi esposo todo ese año, 2020, encerrados. Todo lo que, no sé si te das cuenta de lo que
El 2019 no estuvimos juntos, el 2020 el Señor nos permitió y permitió a mis hijos gozar de su papá. Gracias a Dios, ellos aprendieron a manejar dentro de nuestra casa con su papá, aprendieron muchas cosas. Claro. Allí es donde Dios le permite a mi esposo el empezar, le puso en el corazón el empezar las transmisiones, dentro de la iglesia. Wow. Y enseñarle a mi hijo. Mi hijo estaba con 11, 12 años y eran los dos. Oh. Mi hijo se ocupaba de todo lo que era audio y mi esposo era el que se encargaba de dar el mensaje. Wow. Y uno no sabe, o sea, ¿no? El por qué y qué es lo que el Señor va preparando. Pero hoy yo lo puedo ver y puedo dar gracias a Dios por ello. El año 2021, donde pensábamos que ya la situación se iba calmando. Claro, todo iba a estar mejor, ¿verdad? Sí. Supuestamente. Y ya pensábamos que ya íbamos a parar, ¿no? De esta situación de COVID. Y mi esposo enfermó en junio del 2021. Enfermó de COVID. Todos nos enfermamos. Ay, no. En casa, sí, pero él se puso, ¿no? más grave. Bueno, el Señor se lo llevó a su presencia. Fue una etapa muy, muy, muy dura. El hecho de que tomar en cuenta de que ya no iba a estar, ¿no? Oh, wow. Pero doy gracias a Dios porque a través de ello también nos dio su paz. Wow. Nos dio su paz porque tenemos hasta el día de hoy el consuelo que mi esposo está en un mejor lugar. Amén. Que mi esposo está con aquel Señor del cual él amaba y hablaba, del cual predicaba. Y nuestro consuelo es ello. Mi esposo no sufre, mi esposo no está mal, no ha quedado mal, mi esposo está feliz. Y sé que, y eso es nuestro consuelo. Y digo nuestro porque también es de mis hijos, porque mi esposo se encargó de enseñarles a José y a Michelle de ese Señor. Y doy gracias a Dios por ello. Es ahí, en esa etapa, donde Dios trae a mi corazón muchos versículos. Y te los quiero compartir. Amén. En Salmos, primero en Job 2:10, donde la esposa de Job, ¿no? Le dice, ¿por qué no agarras y maldices? Mira todo lo que te está sucediendo, ¿por qué no agarras y no maldices? Y es ahí donde el Señor le dice, Job, le contesta, ¿no? Como mujer fatua has hablado, le dice, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Y Dios traía eso a mi mente. ¿Recibiremos solo el bien y no el mal? Si todo viene del Señor. Es ahí, con el Señor no es como que me daba ese consuelo, esa tranquilidad. Wow. Otro de los versículos que está en Salmos 46:10, que dice, estad quietos, conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. El Señor me decía a través de su palabra que estuviera quieta. Wow. Que estuviera quieta, que no entrara en pánico, porque tú lo entiendes, ya no estaba mi esposo, ya no estaba el papá de mis hijos, ya no estaba el pastor. Y ahora se vienen las preguntas, ¿y ahora qué? Claro. Nosotras como cristianas sabemos que debemos someternos a nuestro esposo. Y eso es lo que uno hace por obediencia al Señor. Pero en ese momento era mi esposo antes tomaba las decisiones. Él era la cabeza. Él era el que, ¿no? Yo descansaba en que él fuera el que tomara las decisiones. Buenas o malas, pero él las tomaba. Sí, exacto. Y ahora ya no estaba. Wow. Ahora ya no estaba y ahora era que yo tenía que aprender. Pero el Señor me decía en su palabra,
estad quieta, estad quieta. Que dice, y conoced que yo soy Dios. Wow. Wow, decía Señor, vamos, tú me vas a enseñar, tú me vas a llevar. Y otro de los versículos está en Lucas 22, en Lucas 22, donde dice que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Wow. Muchas veces el Señor mismo, estando en Getsemaní, le dice al Señor, si tú quieres, pasa, pero si no, que se haga tu voluntad. Wow. Cuando le digo al Señor, Señor, te quiero servir a tiempo completo, mi llamado no fue a mi esposo o no fue con mi esposo, sino mi llamado fue por el Señor. Y dije, Señor, yo voy a seguir creyéndote, voy a seguir confiando en que tú vas a hacer lo mejor. Me has traído hasta acá y tú sabes lo que haces. Y doy gracias a Dios porque hasta el día de hoy, hasta este momento, el Señor me va mostrando su amor. Amen. Y una de las cosas es esto, es esto. Yo recuerdo que mi esposo me decía, ¿por qué no escribes? Me decía, ¿por qué no agarras y no haces videos? Y yo, la verdad que me daba miedo, me daba mucho temor y no me animaba. Y ahora, él ya no está, pero el Señor seguía poniendo en mi corazón. ¿Y por qué no escribes? Yo te contaba la otra vez, si no, le iba a molestar el hermano David para que me ayude a hacer un blog. Pero el Señor no lo quiso así. Y el Señor permitió, ¿no? A través de mis autoridades, mi pastor ahora, el poder estar aquí. Amén. El poder no tener esa oportunidad de poder llevar su palabra Amén. a otras personas. Y poder ayudar. Estoy pensando de muchas personas, yo he hablado con varias personas que también me han dicho, pero ¿cómo Dios, un Dios de amor, va a permitir que una persona se quede viuda o que sus hijos queden sin su papá? ¿Tenías algún momento en que querías, yo sé que suena de repente mal, pero que querías enojarte con el Señor, que luchabas para, o sea, historias así no encajan bien en la vida feliz, ¿verdad? O sea, el sueño de todos es vivir feliz con su familia todos los días de la vida, vamos a morir juntos con 80 años o algo así, ¿verdad? Había un tiempo que querías enojarte con el Señor, de repente puedes compartirnos un poquito cómo has podido pasar ese tiempo de duelo. Claro. Como te comentaba, el 2019 mi mamita se fue. Para mí eso fue algo muy, muy fuerte porque pues una persona muy importante. Y lo he tomado de esa manera como que Dios me iba preparando para ir soltando. Wow. Para ir soltando. Cuando mi mamá fallece, empecé a sentir esa angustia. En las noches no podía dormir, pero es ahí donde el Señor me decía, hey, piensa en lo que yo te estoy dando, en lo que yo he hecho por ti. Wow. Mi palabra dice de que tú agarres y dice que debo pensar en todo lo justo, en todo lo bueno, en todo lo que es, ¿no? Con virtud. Wow. ¿Y quién es? Ese era Él. Y es ahí donde yo dije, Señor, y el Señor traía a mi mente el versículo donde dice que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Wow. Y es ahí donde el Espíritu Santo me iba fortaleciendo. Cuando mi esposo fallece, Eder, enferma, me hubiese gustado despedirme de él. No tuve la oportunidad de despedirme de él porque en ese tiempo no se podía. Yo estaba con COVID, no podía acompañarlo al hospital. Y es ahí donde le dije, ¿sabes qué, Señor? Que se haga tu voluntad. Yo le oraba al Señor que le diera paz a mi esposo. Esa era mi oración. Porque en mi corazón
sabía que lo que el Señor hiciera iba a ser lo mejor. Iba a ser lo mejor para mí, lo mejor para mis hijos, lo mejor para mi esposo. Y yo le oraba al Señor y decía, Señor, dale paz, dale paz. Esa era mi oración. Amén. Cuando un día a las 6 de la mañana me llaman del hospital, fue la llamada que nadie creo que desearía escuchar. Su esposo está mal. En cualquier momento puede hacer un paro respiratorio. Yo estaba con mis hijos, porque ellos dormían conmigo, y mis hijos, mi hijo, me dice, tranquila mamá. Oh, Es él el que me dice, tranquila, wow, Dios va a hacer lo mejor. wow. Es ahí donde 6:05 de la mañana me regresan la llamada. Y me dije que mi esposo falleció. Wow, 5 minutos después. 5 minutos. Wow. Y es ahí donde yo le agradecí al Señor. Le dije, Señor, gracias, porque tú has visto que iba a ser lo mejor para él. Porque Dios lo amó tanto a mi esposo. Sí. Lo amó tanto que decidió llevárselo con él. Porque tal vez él hubiese salido mal. Tal vez él amaba enseñar. Él amaba enseñar, compartir, hablar con otros. Y digo, Señor, de repente tú lo has librado de que quede con alguna secuela. Doy gracias a Dios porque no hubo una raíz de amargura en mi corazón, sino de gratitud. Wow. De poder agradecerle al Señor y decirle, Señor, gracias. Gracias. Y eso es lo que tal vez hasta el día de hoy me mantiene. Sí. El agradecerle, el saber que todo está bajo las manos de Dios Amén. y que Él va a tener el control. Amén. No de la forma que yo hubiese querido, porque el Señor no actúa así, pero sí sé que Él tiene algo mejor, porque Él es bueno, porque en el trayecto de mi vida el Señor se ha ido mostrando siempre. Y sé que hoy va a cumplir, va a hacer nuevos capítulos. Amén. Y sé que mi esposo está bien. Amén. Pero qué fe que ella tiene, ¿verdad? Para poder decir que Dios nos va a dar lo mejor. Y veo como una madre que eso es algo que también inculcaste, ¿verdad? En su hijo, para que en el momento cuando escucharon de verdad las peores noticias, ¿verdad? Tu hijo también te podría hacer recordar. Pero Dios siempre da lo mejor para nosotros. Y eso es algo muy importante. Yo creo que hay que recordar nosotras, ¿verdad? De que Dios siempre nos da lo mejor. Y qué buena cosa para enseñar a nuestros hijos. La vida no siempre será súper fácil. Dicen color de rosas, ¿verdad? Que todo es bonito y bello. Pero cuando sabemos que tenemos un Dios que nos ama y que nos da lo mejor. En mi sala me han regalado hace tiempo un letrero que dice, Dios siempre hace lo mejor. Y es cierto. Y podemos confiar en un Dios así. Amén. Es Así creerle. Amén. Es creer de verdad que Dios nos va a dar lo mejor. A veces no entendemos, a veces no encaja, ¿verdad? En nuestra mente de, pero ¿cómo, verdad? Y quedamos con muchas preguntas. Pero el Dios de todo el universo tiene sus propósitos. Amén. Y Él ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Y por eso creo que dice la palabra que hay que confiar en Él, ¿verdad? De todo el corazón. Como dice Proverbios 3, no me viene a la mente, yo sé que lo tengo memorizado, pero dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Y cuántas personas dejan los caminos del Señor porque se apoyan en su propia opinión?
Pero yo digo, pero yo opino, pero mi manera hubiera sido, ¿verdad? En vez de confiar en Dios, en vez de saber, oh, Él sabe mejor, como has explicado, ellos escogen decir, no, pero yo sabía, ¿verdad? Yo sabía mejor. Pero me encanta tu fe, hermana, en que has podido ver a Dios y decir, Dios, tú sabes mejor y voy a escoger a confiarme en ti. Y qué bonito. Muchas gracias, hermana Marta, por compartir con nosotros el día de hoy. Esperamos que haya sido de gran bendición para cada una de ustedes, como fue para mi vida. Yo espero que también puede ser para sus vidas. Gracias por tomarse el tiempo de ver este video. Que Dios me las bendiga. ¿Quieres decir algo más? Sí, no se olviden de compartir el programa. Sí. Sí, y de agarrar y suscribirse e invitar para el próximo episodio y estar en ello, ¿no? Haciendo sus preguntas, comentando, sí. Amén. Muchas gracias, hermana Marta, por su tiempo. Gracias por a Dios. compartirnos desde el profundo de tu corazón. Te quiero mucho y te admiro aún más ahora. Bueno, nos vemos en el siguiente video. Chao.